estuvieron aquí en Buenos Aires. ¿Qué dejó la cumbre? Fernando Trafase nos va a contar algunos detalles importantes. Fernando, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Muchas gracias por el llamado. Al contrario. Bueno, contanos cuáles fueron algunas de las conclusiones a las que se abordó después de estas jornadas. Bueno, mira, en primer lugar, yo te diría un espacio muy protagónico para la Argentina. Desde el G20, que Argentina no congregaba una discusión global en el país y con una tamaña participación como la que tuvo. Es la primera vez que más de 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo se reúnen para discutir un tema, el cambio climático, que yo te diría que junto con el nuevo orden mundial después de la invasión de Rusia a Ucrania, son los dos grandes temas que el mundo hoy discute. Y la Argentina pudo ser protagonista no solo en términos de recibir a los alcaldes, sino de tener una voz propia en ese tema. Y vinculado a esto, la segunda gran conclusión, en clave más argentina, es el compromiso que tomaron 150 ciudades argentinas con medidas muy concretas para corregir el calentamiento global y especialmente contribuir a paliar los efectos del cambio climático en sus locaciones, ¿no? Y a nivel internacional, la conclusión más importante fueron los anuncios de financiamiento que van a apoyar a ciudades del sur global, de donde nosotros pertenecemos, a hacer la convergencia tecnológica para poder, modernizar su infraestructura y sus modos de funcionamiento y así emitir menos huella de carbono. Eso es muy importante, lo de las inversiones. ¿Podés contar algún detalle más? Sí, primero un ejemplo para que se entienda, la intuición detrás de esta demanda tan importante. Un bus eléctrico, que es probablemente una de las mejores maneras de contribuir a disminuir la huella de carbono, sale entre 3 o 4 veces más que un bus a combustión. Entonces, es imposible que en el sur global, tanto el sector privado y los gobiernos puedan afrontar este tipo de inversiones. Por eso, una de las cosas que se discute a nivel internacional es cómo el norte, que de alguna manera en su proceso de desarrollo ya emitió de gases de efecto invernadero, financia el sur, que está en pleno proceso de desarrollo. Entonces, en términos muy concretos, por ejemplo, para la región, se anunciaron líneas de financiamiento del BID, del Banco Mundial y la CAF, de aquí hasta el 2026. También se anunció un fondo específico de Francia, Alemania y Gran Bretaña para ciudades del sur global. Y otras medidas que provienen también de compromisos del sector privado. Esto es fundamental para que en el cambio tecnológico las ciudades del sur disminuyan su huella de carbono, pero al mismo tiempo converjan en el proceso de desarrollo con el norte. Interesantísimo, ¿eh? ¿Países del norte ya tienen bus eléctricos? Sí, te diría que en Europa no solo el sistema público está muy orientado hacia la movilidad eléctrica o híbrida, sino que cada vez más van avanzando las flotas de autos eléctricos. Entonces, una de las discusiones que dio el alcalde de Medellín, por ejemplo, fue cómo el sur no termina recibiendo el descarte de las flotas de autos y de buses que el norte va dejando, porque nos va a generar un tamaño de problema. Ellos, por ejemplo, él firmó, el alcalde de Medellín, mientras estaba en Buenos Aires, una especie de decreto, una regulación en Medellín, a partir de la cual en 2035 ya no se van a permitir los autos a combustión. Claro. Esto supone toda una trayectoria de trabajo, no solo para que haya autos disponibles, sino estaciones de carga, generación de energía. No es solamente desear que pase, sino hacen falta inversiones, ¿no? ¿Y qué otro elemento, así a grosso modo, fue tratado respecto del cambio climático? La forma, el diseño, los espacios verdes. ¿Qué otro elemento es clave para esta transformación? Claro, está muy bien lo que planteas. Uno de los grandes temas que hay hoy en discusión en las ciudades, en el mundo, es cómo el diseño urbano, disminuye la huella de carbono. Y para eso hay una suerte de concepto, que es la ciudad 15 minutos, que trata de que nosotros las personas tengamos en un radio cercano a nuestra casa la mayor parte de las locaciones que hacen a nuestra vida: trabajar, estudiar, esparcirnos, comerciar.
Por eso las ciudades en el mundo ahora tratan de volverse más policéntricas. Policéntricas quiere decir, Hugo, que tienen varios centros. Nosotros crecimos toda la vida con el concepto de que vivías, vamos a poner un ejemplo, en Devoto, cerca de la General Paz, y trabajabas en el centro. Entonces todos los días hacías de Devoto al centro, del centro a Devoto. Bueno, hoy las ciudades se están diseñando de una manera que tengan varios centros y vos te tengas que trasladar menos, entonces puedas hacerlo o caminando, o usando, por ejemplo, tu bicicleta, o usando el transporte público. Por eso es tan importante también en el diseño urbano la construcción y expansión de bicisendas, porque pensá que cada persona que se sube a una bicicleta es un auto menos, ¿no? Está bien eso, está bien. Lo que pasa es que esto todavía es un proyecto a largo plazo. Dijiste el ejemplo concreto. Yo vivo en Devoto y no estoy en el centro, pero casi que dos veces durante el día me traslado a esta zona. Estamos en el Abasto, pero a otra zona también, cercano, Palermo, para ir a mis lugares de trabajo. Y si bien tardo media hora, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Depende en qué me muevo. En bicicleta, media hora, en moto, en auto, un poco menos tal vez. Pero ese es el problema de que en Devoto no están los medios, por ejemplo, de comunicación. Es cierto que el gobierno porteño ha descentralizado algunos edificios, pero todavía permanecen están casi todos por aquí, ¿no? Sabés que puse Devoto como ejemplo porque yo no vivo ahí, yo soy de Parque Chas de toda la vida, pero fui al colegio en Devoto, entonces me salió Devoto. Sí. A ver, por supuesto, la forma en que los gobiernos despliegan su infraestructura física en una ciudad señaliza también a los privados dónde va a haber más actividad. Claro, esa es la razón, por ejemplo, por la cual el gobierno de la ciudad puso su nueva sede de gobierno hace varios años en el Parque Patricio, y ya sabés todo lo que pasó con esa zona a partir de eso y de otras cosas de incentivos fiscales para empresas. Pero bueno, es una tendencia en el mundo de hacerse más policéntrica y tenemos que caminar hacia ahí, porque de la otra forma, digamos, lo único que queda es, en todo caso, mejorar los sistemas de transporte público para que a vos, Hugo, sea más, entre comillas, negocio de tiempo y confort, tomarte el transporte público que agarrar el auto, ¿no? Sí, antes lo hacía, ahora le esquivo bastante por el problema de los horarios, ¿viste? No, los servicios todavía están por debajo de las expectativas en términos de que te falle un transporte público y ya te complicó el día, ¿viste? Entonces, pero bueno, ya que hablamos de los ejemplos, creo que es un ejemplo de lo que pasa con mucha gente que usa el transporte público y otros que a veces no lo usamos tanto porque si se canceló un tren, estás en el horno, ¿viste? Y ya no sabés cómo salir. Pero bueno, el concepto está bien y habrá que ir hacia allá, ¿no? Teniendo en cuenta que las prioridades hoy a veces no están en línea con el primer mundo, ¿no? De lo que pasa aquí en Buenos Aires y Argentina. Sí, yo te diría, otra de las conclusiones de la cumbre es, el mundo está discutiendo, Hugo, temas muy importantes, no solo para las próximas generaciones, para el presente inmediato, y a veces en Argentina, entre comillas, nos distraemos con una suerte de debate de cotillón que no tiene ninguna jerarquía respecto del dramatismo con el que el mundo discute estos temas, ¿no? La verdad que en relación al cambio climático ya no hace falta ser especialista para darse cuenta que están pasando cosas con el clima. Claro. Olas de calor en Europa que terminó con la vida de personas. En nuestro litoral está lloviendo un tercio hace varios años de lo que llovía en tiempos normales. Hay desplazamientos humanos en el mundo. En Chile, el alcalde de Santiago de Chile contaba, mirá lo que te voy a decir, parece un futuro distópico, que están racionando el uso del agua. Entonces, o hacemos algo, y hay medidas específicas, objetivos específicos, o muy pronto vamos a ver cosas todavía peores, ¿no? Clarísimo, es interesantísima esta agenda. Y la última pregunta, Fernando, agradeciéndote el tiempo. Me hablaste del nuevo orden mundial. Hace mucho que esto se discute, yo recuerdo conversaciones incluso en el ámbito de los medios y de la cultura en la UNESCO sobre el NOI, pero ahora es por el tema de la guerra. Contanos, aunque sea 2 o 3 títulos de lo que se habló en ese sentido, ¿cómo se propone el nuevo orden mundial?
Bueno, yo te diría a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, por un lado, y de la vocación, te diría, expansionista de China, reafirmada este fin de semana por los resultados del Congreso del Partido Comunista y la Sí. reafirmación del liderazgo de Xi Jinping, eso en contraposición a un liderazgo en Estados Unidos en transición, por decirlo de alguna manera, nos habla de un orden que no es tan ordenado y que supone mucha mayor tensión entre y Asia, entre Occidente y Asia, y una división, si querés, más estricta entre países que quedan de un lado y países que quedan del otro. Impresionante, Eso, sumado, y aprovecho la visita del argentino Rafael Grossi la semana pasada aquí en Buenos Aires, a una tensión nuclear como nunca había desde la Guerra Fría. Entonces, es muy triste esto que estoy contando. Al mismo tiempo, Oriente versus Occidente, ¿no? Oriente versus Occidente, exactamente. Qué impresionante, Mirá. Es muy triste esto que estoy contando. Al mismo tiempo, paradójicamente, le abre a Argentina la oportunidad, si pudiéramos hacer las cosas bien, de ser proveedor confiable para Occidente de al menos dos cosas que Occidente necesita: alimentos y energía. Claro. Entonces, por supuesto, es muy triste lo que está pasando con la guerra, pero para Argentina tiene que tener una lectura estratégica de eso también, ¿no? Correcto. Fernando, un gusto, la verdad que interesantísimo. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día, gracias. Hasta luego. Bueno, Belén, información económica.